vas a liberar! ¡Déjate un tiro solo, perro! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Con Todo Respeto, este programa de análisis, de opinión, de debate, aquí del canal 44, en el Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias de verdad por acompañarnos. Hoy hay mucho de qué discutir, hay ecos de estos documentos y todas estas fortunas que había en estos paraísos fiscales, un nuevo escándalo financiero del que se está hablando demasiado, todo el tema de Tlaquepaque y pues este madruguete que da la bancada del Partido Movimiento Ciudadano para decir que en la elección extraordinaria de Tlaquepaque solo se inscriban mujeres, argumentando un tema de equidad de género que vamos a analizar aquí, entre otros temas. Diego, ¿cómo estás? Jaime, muy buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenidos. David, ¿cómo estás? Bien, Diego, pues muy contento de estar aquí. Ya es el último cuarto del año, así que vamos a cerrar este 2021. Y Babel, ¿tú cómo estás? Me asustaste, no sé, pensé de pronto que era la última vez que te veíamos y decíamos, no, sí, ya, de verdad no te vamos a molestar, David. Okay. Tómalo así. Hoy voy a intentarlo porque siento que hoy comí gallo porque estoy muy enojada con todas las declaraciones que ha hecho el presidente de la República en muchas áreas. Tranquila. Estoy enojada, me viene de faldita para que lo noten. Pero... ¿Porque dices porque no quiere ir al Senado o qué? Sí, porque no quiere ir al Senado, porque no le quiere responder a una mujer. Enséñale, David, cómo me respondes tú a mí para que vea que sí puedo yo contigo. Totalmente paritario. Por no decir otra cosa. Bueno, pues ahí está, varios temas interesantes. Iniciamos como cada semana analizando uno de los tweets que habla de uno de estos temas que ya le habíamos adelantado. Y es justamente el que tiene que ver con el Pandora Papers, este nuevo escándalo donde aparecen, como dice ahí el tuit de Interactivo, los protagonistas mexicanos en Pandora Papers. Explora sus conexiones, quiénes son, dónde invirtieron y para qué abrieron firmas en paraísos fiscales. Este asunto, y Babel, más de 3,000 clientes en México usaron sociedades secretas con paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, y donde otra vez destacan políticos, empresarios, miembros de la farándula. Gente muy cercana al presidente de la República, como por ejemplo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Aparece Scherer García. O Julio Scherer, que apenas hace unas semanas era, todos lo veíamos como la mano derecha que mece la cuna en Palacio Nacional. Ahora ya no está, tiene razón el presidente cuando dice, ay no, pero ya no trabaja con nosotros. Pero ¿sabes qué? Quiero decir algo más sobre esta investigación que hicieron muchos periodistas, y es que nos ofrece la posibilidad de comparar nuestra situación con la situación de otros países, y además un poco también ver cuáles son las razones por las que los políticos o los empresarios o los ricachones están llevando su dinero a paraísos fiscales, que hay que decirlo, y lo dice la investigación todo el tiempo y cada 3 párrafos, no es un delito tener el dinero, pero sí es un delito esconder el origen de esos recursos, y sí es un delito evadir impuestos. Y me llama la atención, por ejemplo, que cuando hablan de gente como Vargas Llosa, explican ese dinero de dónde venía, o sea, ese dinero que venía de sus regalías y tal, y entonces lo puso acá porque él quería mejor manejar su dinero en esta empresa. Bueno, ok, entonces sabíamos de dónde venía el dinero, pero no sabemos de dónde viene el de Scherer. Y luego, si hablamos de Tony Blair, ahí también se sabe de dónde viene el dinero, pero se sabe perfectamente qué es lo que evadió, y lo contabilizaron los periodistas británicos. Y me encanta que digan, a ver, el problema no es que tenga esto a través de una offshore, el problema es que libró con esto más de 400,000 libras esterlinas. Exactamente, es que yo creo que el tema, en el caso de los empresarios, tiene que ver fundamentalmente con evasión de impuestos, porque no se puede demostrar que el origen sea ilegal, el origen de los recursos. En el caso de los políticos, la pregunta sí es ¿de dónde salió ese dineral? Por ejemplo, en el caso de esta cada vez más connotada empresaria, pareja de hecho de Bartlett, porque ni siquiera está casada con él, ¿no?
pero que Pero no ahí ni están. siquiera, ¿eso qué? Es su Ni pareja. siquiera, o sea, Es su pareja. es su socia, su No, cómplice. es que no puedes decir que sea ni siquiera su compañera, porque él niega todo. Sí, Dice, en términos "Eso de no la tiene nada que ver propiedad, conmigo". en términos de lo que pueden firmar como Sí. lo de la propiedad que Es puede decir, ser legal. La o no. usa para esconder recursos, Exacto. que eso es más grave todavía. Ese es el tema. Es una cómplice, o sea, que además sea su pareja Sí. o sea su cónyuge o la que sea, es, digamos, un asunto totalmente fortuito. Coyuntural, sí. Es finalmente su cómplice, su socia de los negocios y de toda esta tropelía. Porque efectivamente, a ver, en el caso de los empresarios es evasión de impuestos, pero en muchos casos no es ilegal, simplemente que en términos fiscales les conviene tener más su dinero en estos lugares. Y esa solución, y lo han dicho los ministros de Finanzas y de Hacienda de todo el mundo, no va a parar hasta que no haya una regulación mucho más estricta para evitar esos paraísos fiscales, pues que viven países enteros de eso, Belice, Islas Vírgenes, Panamá, etcétera. Pero el problema grave en términos de corrupción es el origen de los recursos, como lo decía Diego, de los políticos o quienes no tienen empresas o ingresos, porque también en el caso de los futbolistas y de la farándula y demás, Claro. es evasión. Pero en el caso de los políticos, pues es robo, es corrupción. Y en el caso de los mexicanos, pues son muy claros los O que están puede ahí. serlo, A mí ¿no? lo que me impresiona, nomás Maticemos. termino con la idea, es que no sea un escándalo A ver. mucho mayor que Pero salpique mira, en el el caso- discurso de honestidad valiente del presidente López Obrador teniendo gente tan A cercana ver, ahí, ¿no? otro raspón a la 4T. Ya se nos acabó el tiempo, vamos a ir a Ah, otro pues. tema. Vamos a ir al tema. Apenas íbamos agarrando. Otro tuit que Él no también sabe, habló Jaime. de un asunto que ha tensado la relación entre el Estado y el clero. Aquí en México, el tema de la despenalización del aborto y todas estas movilizaciones a las que ha llamado la Iglesia Católica. Aquí el domingo en Guadalajara hubo una marcha, como en otras, pues en la mayoría de las ciudades del país. Hay quien lee el tema del cardenal Juan Sandoval y el caso Tlaquepaque como un contexto y una respuesta del Estado mexicano. Así lo está viendo la Iglesia, el tema del cardenal como un cobro de factura a estas movilizaciones por el aborto. Pero bueno, el tuit dice, el episcopado mexicano realizará movilizaciones el 3 de octubre, o sea, el domingo pasado, para protestar en contra de la despenalización del aborto. ¿Cuándo han visto a la Iglesia mexicana hacer marchas en contra de los curas pedófilos? Dice y cuestiona este tuit, Diego. No, pues nunca, no, ni los vas a ver, ¿no? Lo que es interesante fue una muestra de músculo de la Iglesia Católica. En Guadalajara hablaban de 150,000, no caben en ningún lugar, ¿no? Es decir, ¿Cuántos fueron realmente, Diego? yo calculo que entre 30 y 40,000 sí Son pudiera muchos, ¿no? haber. Sí, fue una movilización. Muchísimo. ¿No? Es decir, pero ya es que las iglesias se multiplican con una facilidad, ¿no? Es decir, si uno ve el censo de lo que dicen Ahí los creyentes Yo iba a decir y una luego cosa muy cuánto dice incorrecta. Si un las pan ig- lo convierten en unos más, pues claro, ¿no? Bueno, sí lo dije. Pero yo sí creo, tienen todo el derecho a manifestarse, tienen todo el derecho a ir a la calle, ¿no? Lo que me parece es que sí, políticamente hay que tener cuidado porque es una muestra de músculo de la Iglesia, porque hoy sí movilizó la Iglesia. Es decir, claramente el semanario, su portada era hoy nos Vamos a salir a movilizamos. marchar. A ver, no solo la Iglesia, sí hubo otras agrupaciones, asociaciones que le meten mucho dinero a este tema, pero sí, fundamentalmente es el clero católico. Pero a mí lo que me preocupa, Diego, es justamente la presión que ejercen sobre el gobierno y los legisladores, porque hace poco, recuerden el desplegado que sacaron estas organizaciones donde les recordaban a los legisladores de Movimiento Ciudadano quién había votado por ellos y que si no se, digamos, reportaban con estas posiciones, se iban a ver las caras en las urnas. Era casi una amenaza. Claro. Y por eso muchos diputados de MC están saliendo a decir, pues no vamos Sí. en esa línea y los derechos de las mujeres es una cuestión Oigan, que no... pero ahí en ese aspecto, o sea, yo estoy en absoluto desacuerdo con la postura de la Iglesia Católica y de otras iglesias frente al aborto. Y sin embargo, me parece que sí hemos avanzado, porque, a ver, o sea, número uno, están en todo su derecho de Claro. ejercer su libertad, no solamente su libertad de expresión, sino decir, esto del Estado mexicano a nosotros no nos gusta. Están en todo su derecho. Y el avance al que y quiero el que sea señalar... religioso y el que cree en ello y no quiere Adelante. abortar, pues no, que no Pero lo aborte. que quiero señalar es justo por lo que estaba diciendo David. O sea, antes en realidad era en lo oscurito. O sea, el arzobispo iba, ¿no?, con el ejecutivo Operaba. o con el diputado y le decía, pues no vas a poder hacer esto. O iba con el propio ministro o magistrado. Y allí es en donde
donde se ejercía la presión y era tanto el poder que tenía la iglesia que con que el arzobispo lo dijera bastaba. Pero ahora, sí. bueno, es la ahora grey. hasta una Pero, elección. a ver, yo creo que hay una parte delicada que es presionar a los diputados que tienen que legislar. O sea, la es parte el punto. importante es que tienen que legislar sobre la objeción de conciencia, ¿no? Y fue la manera como en Argentina pararon todos los avances, ¿eh? Es decir, sí hay antecedentes y sí hay... Es una Pero forma no que tienen podemos muy pedirles estudiada. que no lo hagan. Y Tienen- yo no le no. llamaría presión. Tienen También todo el nosotros derecho de salir a salimos la a calle. marchar cuando no estamos de acuerdo. No, Tienen pero todo el ese tipo derecho de de ir a la calle. amenazas públicas en inserciones Veladas. donde muy Pero- veladas, me parece que cruzan una línea. Yo sí creo Así que es un es. tema muy delicado y me parece que a Pero pesar que de lo entonces importante... no lo hagan. No, lo que pasa es que es Pero, como... ¿por qué no pueden participar en una elección y sí pueden expresar de esta manera en la política pública? Ah, pues yo diría que también pudieran expresarse en una elección, las Así dos es. cosas. Bueno, esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Tenemos que pasar a nuestro otro tema, a lo que dicen las redes sociales sobre este tema. Hoy empezó a gobernar Samuel García allá en Nuevo León. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué tanto poder va a tener su pareja ya en el ejercicio de En este gobierno? caso, su esposa. Dice, ¿quién gobernará y tomará decisiones en Nuevo León? Y bueno, pues ahí Pero cuando está habla de su pareja, habla de la pareja de Mariana. la Yo foto creo de la que- pareja gubernamental, ¿le podríamos Sí. llamar? Sí, Sí, claro. bueno, sí. ¿No? La pareja política. La pareja gubernamental de Nuevo León. Y la gente piensa que la que Va a baila mandar- la mano que mece la cuna es la de Mariana. ¿Vieron en el discurso de toma de protesta de Samuel García que El de dijo, hoy. ya supe que andas con vi otro"? que andas con otro y no, No, me que te pongo enamoraste celoso de porque te otro. enamoraste de otro. Ajá. Y no me pongo Es celoso Nuevo León. porque es Nuevo León. Ay, Pero bueno, el violín lo que te atrás. habla de eso es que en realidad Bueno, Mariana tiene una presencia no, y un peso increíbles. y Y, que ya él- dijo y que él está de sí le acuerdo. interesaría si en un momento dado ella puede servir a Nuevo León y a Monterrey. A ver, lo que, postularse. lo- Es lo decir, que es ya abrió la delicado es puerta. que va a tener un puesto, Sí, va a tener un puesto. algo muy similar a lo que tiene la esposa de López Obrador, ¿no? Que es un puesto que No es el DIF. que no es el DIF, que no es, digamos... Que está creado para ella, por eso es No similar. es voluntario, pero Ajá. tiene presupuesto público, ¿no? Sí. Que es algún tema que de es más allá del comunicación voluntariado. digital o que Y No, es el de coordinación. Es sobre activismo, eso que se llama amar a Nuevo León y tiene que ver con animales y mujeres y ¿Cómo? personas vulnerables. Es una cosa ¿no? entre bienestar, beneficencia, Ciencia. asistencialismo. Es una Sí. mezcla extraña. Evita Perón. Exactamente. Es muy de las... Todas quieren jugar a Evita. Ay, bueno, pero sí fue el discurso de Samuel, sí era francamente ridículo. Así de, y te vi cómo te la rifaste y entregaste una torta a las personas que lo Es que necesitaban. realmente el gobernador ya está en el plan de López Obrador de hablarle a sus bases y a la gente. Digamos, ya rompió protocolos. Sí me parece un poco Oye, pero preocupante el me desastre. acordé un poco de hace 6 años del Bronco. Ah, muy parecido. Bueno, sí. A ver, En fue un realidad, discurso muy parecido. A ver, similar. la capacidad de empeorar es infinita. Oye, Nadie dijo que habían tocado fondo. Oye, la verdad es que los Sí. electores de Nuevo León sí llaman mucho la atención. El cambio siempre puede ser para peor. O sea, votaron por el Bronco hace 6 años y creo que Bueno. no les fue muy bien. Al Creo final te dicen que no les fue tan mal, que pudo haber sido peor. Ah, no, claro. Siempre. En realidad el Bronco era más escandaloso que mal gobernante, pero Samuel dicen que en realidad va a ser mejor gobernante que lo que está, digamos, diciendo y apareciendo en redes. Vamos a ver. Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Ojalá que le vaya bien a Samuel García para bien de los habitantes, de todos los ciudadanos allá de Nuevo León. Es tiempo de hacer una pausa. Quédese con nosotros, regresamos. La iniciativa de reforma que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, se reduce a 2 temas: darle todo a la CFE y cancelar contratos con la iniciativa privada. Está lejos de ser innovadora o la panacea en el tema. No obstante, implica reformar varios artículos constitucionales y la propia ley de la industria eléctrica. Sus críticos la califican como regresiva,
donde la paraestatal mantiene todo el control y encabeza la transición energética del país, generando el 54% de lo que se consume en el país. Las consecuencias pueden ser peores, ya que se cancelan los certificados de energías limpias, de los que, según el fundamento de la reforma, la CFE fue excluida del negocio pese a que sus centrales generan 55% de la energía limpia del país. Sus grandes obras serán renovación de maquinaria de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción de un parque fotovoltaico en Sonora. Bueno, esa reforma eléctrica de López Obrador que ha generado muchísimo debate y tiene básicamente dos grandes aristas. Por la parte económica, la gran duda es cómo queda la relación con el Tratado de Libre Comercio y con los contratos con los privados que ya existen, que ya están comenzando, por ejemplo, con los que tienen energía solar en sus casas, hasta las grandes inversiones que se hicieron en parques de energías limpias. Y por el lado político, la gran duda es quién le va a dar los votos a López Obrador para una reforma constitucional. Y Babel, tú dices que estás muy enojada. ¿Todavía tienes esa duda, Diego, de quién le va a dar los votos? Es que no estoy seguro que el PRI le vaya a dar los suficientes. ¿No? Híjole. Bueno, pero ahí está todo. O sea, sí. El PRI, que según esto estaba en una alianza que llamaron coalición, que no es coalición, porque en realidad la hicieron con una lógica electoral, no con una lógica de gobierno. Y no tiene ningún costo salirse. Entonces, si de pronto votan ellos con Morena, a ver, ellos ya lo tienen en sus estatutos. El PRI tiene en sus estatutos que no puede votar en contra de la competencia energética. Y sin embargo ya anunciaron que hay que darle una oportunidad y que van a hacer unos foros. ¿Eso como a qué suena? Pues a que van a votar con Morena, claramente. No necesariamente, ya lo comentábamos aquí. Me parece que el dique está más en el Senado que en la Cámara de Diputados. Pero a ver, regresándome al punto de la dimensión económica, me parece que hay dos problemas bien importantes que no están resueltos, al menos en el corto plazo. Uno tiene que ver con el hecho de que si se invierten las proporciones de quién produce y le vende a CFE, es decir, el Estado pasa de 46% que hoy produce y genera al 54%, es decir, al dominio, y a la inversa, el sector privado, la CFE no tiene la capacidad instalada para subir a ese porcentaje en el tiempo que requiere la industria. Es decir, podría haber digamos, un desabasto energético. Y el otro problema es que... Apagones y tandeos. Oye, el otro problema es que los privados generan energía más barato que los públicos. Es lo que dice la reforma. O sea, eso es lo que está planteando la... Sí, pero actualmente no tiene 46% la CFE. Actualmente los privados producen menos del 20%. No, ¿en la suma total? Sí. Es que, o sea, los privados que le entregan energía a la CFE, porque otra cosa es los privados que generan energía como para sí mismos. Pero los que entregan la energía a la CFE sí es menos del 20%, ¿eh? O sea, imagínate... Del mercado eléctrico nacional en general. Mercado eléctrico sumando nacional. Esos dos 20%, los que se consumen para ellos mismos y para los que le les proveen a la CFE, se hace ese 40% que tú señalas. Y el gran problema es los que le venden. Cogeneración, esos son el problema. Ver, hay muchos que hacen cogeneración, que le meten al tendido y toman. Sí, esos son el problema que ve el gobierno federal. Los otros no. El problema es los que generan y le venden a la CFE. Y es un porcentaje muy pequeño ahorita todavía. Y es un porcentaje muy pequeño. Y además, o sea, lo estoy diciendo para decir, en realidad, si la CFE dice que le están quitando al mercado, eso es falso, porque es un porcentaje muy pequeño. Finalmente, lo que se anula es todos los organismos, digamos, de regulación que eran autónomos a la CFE. O sea, lo que busca el presidente es regresarle a la CFE, no al Estado, porque el Estado siempre lo ha tenido, el control energético, a través de la Comisión de Regulación Energética, ¿no? Sí. Quitar este la pequeño CENAF, ¿no? O sea, justo lo que busca es quitar este pequeño porcentaje que ya era privado y cuya tendencia era la alza y cuyos precios eran 10 veces más baratos. Darle el monopolio a la CFE. Sí. Pero yo sí creo que es una gran prueba para la alianza que formaron PAN, PRI y PRD, porque acuérdense, este es el tercer intento de la 4T de Andrés Manuel López Obrador de volver a darle todos los privilegios y las canonjías que la Comisión Federal de Electricidad tuvo y que se trataron de acotar con la reforma energética de Peña Nieto.
Y antes la de Calderón, cuando desaparece la compañía de Luz y Fuerza del Y Centro. que, ojo, oye, la tendencia sí era para allá. Y que La hoy tendencia salieron sí era los para allá. del Sindicato Mexicano de Electricistas, el famoso SME, que hace 12 años desaparece Calderón. No, es que nomás el de Luz y el de Centro. Luz y Fuerza del Centro. El de Luz y Centro. El de Luz y Fuerza del Centro. Que hoy salen a las calles miles de cuates a presionar ahí afuera de la Cámara de Diputados para que se apruebe. Pero a ver, es que yo decía que había un problema. Nada más para terminar, es la tercera vez que lo intenta la 4T. Primero fue a través de una iniciativa que... Primero fue a través de acuerdos. de un reglamento. Acuerdos internos, de la después fue Secretaría de cancelación de Energía contratos, después fue ley que se orgánica y rebotó. ahora Y constitución. luego una ley que también. Y ahora es el cambio constitucional. Que es el que es difícil que pase. Pero a ver, hay dos problemas. Uno es la capacidad de generación eléctrica adicional que la CFE no tiene. Sí. El segundo es el costo de producción de esa energía, Sí. que es mucho más elevado en el sector público que en el privado. Así es, como Por 10 tanto, puede haber veces. suministros. Ajá. La apuesta del presidente López Obrador para que la CFE se quede con el control, el monopolio, el suministro y demás, es para que se queme el petróleo y rescatar a Pemex. Es decir, es una jugada a dos bandas. Es verdad. No solamente es con CFE, sino porque el petróleo que no estamos vendiendo y sobre todo El el combustible combustible lo se necesitan lo sacar. necesita quemar, aunque sea a precios Sí. muy altos, para rescatar a Pemex con un subsidio Ahora, indirecto si vía la ese- CFE. Si ese camino además garantizara que tuviéramos, a ver, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema no es ni López Obrador ni la CFE, nuestro problema es tener más energía y a menor costo. O sea, ese es el punto. Ese es el reto. Ajá, ese es el reto. Y el problema que yo veo con esta reforma es que justamente vamos a tener energía más cara. Sí. Olvídate de que más Pero sucia. Más cara, más sucia. Más lo cara, que- más sucia, y es probable que no podamos esos son surtirla. los Ajá. objetivos que tú te pones. Para el presidente lo más importante es Rescatar Pemex. que el Estado tenga el control energético. Sí. ¿no? Porque es una cuestión de soberanía nacional, pero sobre todo de poder del Estado. Sí. ¿no? O sea, el poder que le da al Estado tener el control energético es enorme. Sí. Y eso es lo que quiere recuperar. Y hay que para explicar el esa Estado de visión, López Obrador. porque, o sea, quienes dicen, bueno, es que tenemos que tener soberanía energética, no nada más es porque el Estado lo entrega, sino porque dicen, es que nos puede ahorcar una empresa privada que de pronto no nos quiera surtir y entonces, ¿cómo vamos a estar en sus manos? Y bueno, eso sonaría muy lógico, ¿no? Pero eso no es así, porque tienen unos contratos que son tan exigentes que nadie, además, la empresa quiere ganar, no quiere perder, eso es lo que quiere, por un lado. Y por el otro, les digo que el porcentaje de los que generan para CFE todavía es muy pequeño, con una Pero no estás tendencia al hablando tú alza. de la eólica o la solar, porque en Sí, general... la energía limpia. Ah, puede ser. Estás hablando de Puede energía ser. limpia. No, es que ahorita los privados están acercándose a la mitad e iban a ir por un poco más de la mitad y la reforma plantea justamente que el 54 queda en manos solamente de CFE. Ahorita en el corte lo voy a verificar. Pero en por mi eso el celular. control monopólico real no es solamente es una rectoría del Estado, sino una rectoría del Ejecutivo Oye, dentro del y- Estado. y en porque la ese rectoría del Estado intento- ya la tiene Bueno, a través de del la gobierno. Y en Comisión este Reguladora. intento de conquistar también el poder, ahí también está el seguir como cuadrando esta narrativa del gobierno nacionalista, Claro, o el sea, gobierno que trata de recuperar lo que los vendepatrias Claro, hicieron, ¿no? claro. De entregar la El- energía. Oigan, volver a ¿y los ya 70? escucharon los anuncios? ¿Ya escucharon los anuncios? Sí, que sí, dicen, sí. la energía antes era tuya. Sí, ahora Era ya te la tuya. quitaron, ahora la vamos Te a recuperar. Quitaron. Ajá, Ahora o sea, la vamos era a tuya recuperar. cuando la pagabas más cara. Pues, Ahora pero, ya no es tuya y va a volver a ser tuya, pero va a ser más Vamos, Porque cara. la vamos a recuperar. a la parte política. Porque la vamos a Ah, la ¿Cómo parte puede política. construir las mayorías López Obrador? Necesita 50 diputados que pueden salir del PRI, 53 diputados, que tiene 70. ¿Sí? El gran problema, como comentaba ahorita David, es la Cámara de Senadores, donde necesita a todo el PRI más uno. Es decir, creo que son 13 del PRI y uno más. Y ya ahí hay claramente un dique, por ejemplo, que encabeza Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Osorio Chong. Y por eso el presidente dijo, vamos a ver cuáles son los cardenistas y cuáles son los salinistas Salinistas. dentro del PRI. Ah, y vamos a ver quién vota en contra de la Exacto. reforma para evidenciarlo. Y además, en la- a ver, que además pero siempre han sido públicas las votaciones, Oye, ¿eh? y ahí se ve venir un... Pero el etiquetamiento y la A ver, estigmatización... ahí se ve venir una división entre priistas. Sí, claro. Porque en el Senado Ruiz Massieu dice, a ver, esa no pasa. Y vamos a estar en el bloque de contención que le llaman en el Senado, donde está MC, donde está el PAN, el PRI, creo que esos tres. Y llevar esto al Lo que queda límite del PRD. y jalarse esa parte del PRI para Morena. Es que incluso Sí. el presidente de la donde sí- República Incluso si está los preparando, expulsaran. me parece que el presidente está preparando la narrativa, aún del fracaso de la iniciativa,
porque eso le va a dar dos beneficios. Uno, va a partir al PRI y Claro. al final va a jalarse para siguientes y futuras iniciativas y elecciones. Y segundo, porque si no pasa entonces, cuando vengan apagones, cuando vengan de todas maneras desabastos, decir, porque él pues, va a decir, es que Y no si- se aprobó la y reforma, si ahí tienen. Divides el PRI y vienen 6 elecciones, de los cuales 5 estados están gobernados por el PRI. Es genial. Ahí está el Edomex, que lo quiere recuperar. Claro. Es que todas son a dos Coahuila. bandas. Hidalgo. Hidalgo. Son los grandes bastiones del PRI. Lo único que le queda al PRI, porque no hay que olvidar, ¿A qué PRI? Es la parte Es que interesante. va a dividir al PRI en yo creo salinistas y cardenistas. sí, Claro. que más allá de la reforma electoral hay todo un juego político aquí que se está planteando. Aún desde la perdiendo, reforma ya ganó el presidente con la iniciativa, pase o no pase en el Senado. Pero sí sienten fuerte el área que ustedes están llamando ahorita, o bueno, más bien que llamó el presidente salinista. O sea, yo creo que En los el priistas Senado, sí. simplemente van a Más voltearse en con... Senado que en la en el Cámara de Senado. Diputados. Pero sí lo sienten, sí, o sea, sí lo ven, no lo sienten. Sí, más bien sí lo analizan. Este grupo digamos, del México modernizador, Ajá. sí, que viene de Peña y antes de Salinas, ¿no? Sí, Ruiz Massieu efectivamente es alguien que está convencida de las bondades de la reforma pasada y hay diputados del PRI en la Cámara, de los sindicatos que están convencidos, como algunos que están vinculados a los electricistas, que están convencidos de que esa reforma lo sacó de la jugada. Y hay quien Pero dice... los incentivos en realidad están puestos para que voten con Morena. O sea, Claro, sí. por lo que acaban incluso ustedes de decir, o sea, por las elecciones del año que entra y porque el PRI ya no puede ofrecer mucho. Entonces, Mucho. los incentivos están ahorita. Claro, La balanza de los incentivos hacia los diputados priistas, Es del irse- corte que irse sea, a Morena. es irse a Morena. Ese Bueno, es pero el hay incentivo. quien interpreta que esto no es sino Bartlett atrás de el presidente de la República. Vamos a ver el meme de la semana. ahí está Bartlett, ¿no? Oigan, siento que este meme está repetido. Ya hemos visto varios en los que ponen a López Obrador de titeretito. Sí, títere. de monito de alguien, ¿no? Ajá. Sí. La verdad es que no es un buen meme porque ciertamente el gran titiritero es el presidente, hombre. Ah, bueno, pero Bartlett es el que ha impulsado toda esta visión de la reforma energética. Hay que decirlo, desde que estaba en el PT, o sea, Bartlett pasó del PRI, luego fue senador por el PT. Bueno, y desde que estaba en el PRI. ¿Qué? ¿Estaba en el PRI? Sí, siempre Cuando ha estaba en el sido. PRI, ¿no era modernizador? No, nunca fue yo creo que más modernizador. bien siempre fue muy tradicional. No, fue fue salinista. secretario pero- de Estado. Bueno, es que Salinas le gana la elección interna del PRI. Salinas se lo lleva de secretario de Educación. Sí. Luego lo hace gobernador de Puebla. Pero él no era de los tecnócratas No, de era Salinas. exactamente. Ese era la los dura. otros. Era de los políticos dinos. viejos. Este sí. Pudo haber Ajá. estado en la corriente democrática perfectamente Sí, con claro. Cuauhtémoc y con Porfirio y por No. alguna razón extraña se quedó. Porque él era el secretario de Gobernación. Sí, por era el eso se quedó. golpeador. ¿Cómo que por alguna razón extraña? No, antes. A ver, antes. es que a ver, con el rompimiento, a ver, cuando Bartlett- sale Cuauhtémoc y Porfirio. Bartlett- Él era secretario de Gobernación. A ver, con Bartlett de la nunca Madrid. fue damnificado del poder en el PRI, ¿eh? Exacto, Al final por es eso. por eso. Es por eso, nunca fue Bartlett damnificado nunca del fue PRI. damnificado del PRI. No. Siempre estuvo en los primeros puestos de poder político. Secretario de Gobernación con Así, de la Madrid, incluso en la secretario de oposición. Educación Gobernador de con Salinas Puebla. y gobernador de Puebla. Hijo de Vámonos. Gutiérrez Barrios. Vámonos a un corte, regresamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sorprendió al aprobar 4 votos contra 3 el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien decidió anular la elección de presidente municipal en Tlaquepaque por violar la laicidad y el artículo 130 constitucional sobre la separación Iglesia-Estado. La cerrada decisión generó múltiples reacciones a favor y en contra, sobre todo porque por una medida de un tercero, en este caso el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, con sus declaraciones afectó la voluntad de los votantes que en las urnas decidieron. Además, se habló de violencia política y de género, en perjuicio de la candidata de MC, ganadora, Citlali Amaya. Con un plazo de 2 meses para realizar elecciones y la responsabilidad de designar un consejo municipal, el Congreso del Estado fue puesto a prueba y de madrugada, primero designó como concejal presidenta a quien estaba como interina, designación que era ilegal.
y luego nombró al menos a 10 funcionarios impedidos por ley, ya que los nombres de la mayoría aparecían en nóminas días o semanas atrás. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, pues vaya noticia, ¿no? La de la semana pasada. La candidata ganadora en la elección del 6 de junio, Citlali Amaya, a las 6 de la tarde, pese a que circulaba un documento en el que se proponía anular la elección de Tlaquepaque, pues decide continuar con la toma de posesión por ahí a las 6 de la tarde y no duró, Diego, ni 3 horas de presidenta electa. Estaba muy contenta en la toma de posesión del alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, cuando le avisan, oiga, cancelamos porque está la propuesta de anulación. Ella dice, deja correr el balón, porque sale hasta las 7, más o menos 7:15. Es cuando y cuentan que hubo jaloneos internos ahí, que unos decían, claro, no va, hay que esperar, y que el grupo Tlaquepaque dijo, no vamos, ¿no? Claro, porque es parte del mensaje. A ver, a mí me parece que lo que está de fondo, o al menos el pretexto que aduce el Congreso para hacer una convocatoria exclusiva para mujeres, tiene que ver con la paridad de género. Pero esa se debió haber cumplido en la elección pasada general del 6 de junio, no en esta particular. A mí me parece que de todos modos les van a tumbar en tribunales el tema, pero el hecho de desgastar al candidato, de meterle ruido, sí, de que aspiren otras candidatas. Pero ya te saltaste. Sí, pero antes. Estamos hablando primero, o sea, de la anulación. La anulación. A mí me parece que la anulación por la intervención... Sí, es la noticia fresca, David, pero espérate. Espérate. No se sostiene. Es decir, sí, la anulación. La anulación no se sostiene. Ajá. Me parece muy bien que haya un mensaje a las iglesias de que no se metan en política, porque todas se meten, ¿no? Todas, no nomás la católica y todos los obispos, y la luz del mundo, Diego, y las iglesias. A mí hay pero lo que... me parece que no hay un vínculo ahí. Oye, a mí lo que me preocupa es que luego un sacerdote que de verdad quiera perjudicar a un candidato que ganó, salga a apoyarlo. Es verdad, o sea, no hay un vínculo ahí falta causal ponerle un dique, directo, ¿no, Ibabel? Sí, a mí me parece que el tribunal... como que muy rigorista ahí. No, o sea, no solamente rigorista. Si hubiera sido rigorista, hubiera tratado de proteger la voluntad popular. Tú lo sabes, David. O sea, si tú no encuentras el vínculo directo entre una acción y la modificación de la voluntad popular, tú no puedes anular una elección porque te llevas de calle a todos los que no fueron afectados. Entonces, fíjate, eso uno. Y dos, además, los 2 distritos locales los ganó... Movimiento Ciudadano. Los ganó Movimiento Ciudadano. Claro. No, los dos distritos locales los ganó Morena, de Tlaquepaque. O sea, allí, digamos que... Sí. ¿No? Claro, lo que pasa es que la diferencia, perdón, tienes toda la razón, la diferencia de votos son muy pocos, son 1000. Entonces, sí, la tesis... Pero si hubiera tenido un impacto la declaración del cardenal en contra de Morena, entonces no hubieran ganado los 2 distritos de Tlaquepaque, es lo que quiero decir. O sea, no solamente no tienes el vínculo, sino que tienes la demostración de lo contrario. Tienes toda la razón. Eso es lo que quiero decir. Pero a ver, el Tribunal Electoral, como dicen Tito Garza y Martín Martínez, dicen, el del CIDE, ni es tribunal ni es electoral. Es lo más inconsistente que hay. Por menos que eso han anulado otras y por mucho más que eso han validado otras. Es decir, es totalmente errático. Oye, lo que te deja ver es que hubo presiones. Y no hay que perder de vista que hay un nuevo presidente del tribunal, Reyes García, ¿se llama? Sí, Reyes García. Reyes García, ¿sí? Que había sido Reyes. Reyes es un hombre y tiene, no me acuerdo su apellido. Reyes Rodríguez. Reyes Rodríguez. Ajá. Acuérdense que él lo fustigó el presidente desde la mañanera. Entonces, como que con esta decisión quería como congraciarse ahí con la 4T. ¿Tú crees que al presidente le importa Tlaquepaque? Digo, con todo respeto. A Morena sí, quizá al presidente todavía no. Pero a ver, lo que está en juego en Tlaquepaque operación de Morena, ahí en el tribunal. No, yo sí creo que ha habido operaciones porque a Morena le interesan todos los espacios de poder, porque con el posible triunfo de Morena en Tlaquepaque, le disputan el oriente de la ciudad a MC y sobre todo una ciudad fragmentada donde ya también gobiernan distintas corrientes. Pero va a ser una nueva elección. Es decir, va a ser una nueva elección. Una nueva elección donde, por lo menos, en todas las que yo me acuerdo que se han repetido, gana el mismo y por siempre. más.
Exactamente. Y tiene una el lógica. oficialismo No en es, este no caso. es un Es asunto, una oportunidad, es No, una oportunidad. eso tiene una lógica, porque no es un asunto nada más de siempre ha pasado así y por lo tanto la suerte está No, echada. no. No, tiene una lógica. Cuando hay una elección extraordinaria, el oficialismo, que es el que en general La habían- nómina, lo el que hacen poder. es que se van todos. O sea, Sí. si antes estaban enfocados en Morena Guadalajara, va a tener Zapopan y menos votos, Vallarta, nada ahora más. solo van a estar enfocados en Tlaquepaque. Entonces tiene lógica Va- que yo operen y que ganen. Ahora, esa es una buena ahora, apuesta. Yo la también otra coincido. parte interesante- Va a ganar y por un Ahora, Va a ganar por un la margen otra parte mayor. interesante es cómo leyeron el tema Tlaquepaque desde el clero. En el clero dicen lo que dice Diego, ¿qué les importa Tlaquepaque? Lo que quieren es tocar a un cardenal, mandar la señal. ¿También? El clero... A un cardenal que va a esa vida. El clero... Sí. No tiene lo ningún tomó poder. así. Hace 10 años A ver, va de salida, Diego. Oye, y en el clero tienen, la verdad que sí tienen un sentido ahí de cuerpo muy importante, donde dicen, no vamos a permitir que toquen a un cardenal, aunque sea mérito. Oye, entonces, o sea, Pero según tú es un mensaje para no hay que otros, no olvidarnos importa que, sea Sandoval, de salida. Sandoval tiene muy buenas relaciones en el Vaticano, ¿eh? Oye, pero entonces es según tu No, lectura, es un ya mensaje no. para otros ¿Tú religiosos dices que en para otro toda la momento. iglesia católica? Ajá. Sí. No. Yo creo que en parte Esa sí, es tu- pero esa es su yo lo lectura. De la interpreto mucho iglesia más sí Me es parece dogmático y caprichoso. demasiado sobreinterpretado. Es decir, yo creo que es una gran pifia del tribunal. Pero no es y mayor. no creo que tenga que ver con mandarle un mensaje a un Ni al cardenal. presidente ni al Oigan, Vaticano. y ahora sí Es pasemos una- a la nueva elección. Porque si no, se nos acaba el tiempo y nos corta. ¿Quién nos corta? Tú nos No, quitas. no, pero en la nueva elección tenemos en el bloque 4. Tú tranquila. Entonces A podemos ver, seguir yo sí con la creo que anulación. no es ni un mensaje al presidente, A ni ver, es necesariamente a ver, un mensaje al Vaticano. El- Yo creo que a es ver, una decisión a errática ver, como a tantas ver, que toma el tema tribunal es que electoral. dentro de la iglesia sí lo están interpretando. Ah, bueno. Y seguramente el presidente lo estará están agradecido que le sobreleyendo. regalen Tlaquepaque, o por lo menos el No, presidente no le van a Lorena. regalar nada. Ese es el tema. Que Van a estamos perder. interpretando que es un regalo para Morena anular la elección. ¿Por qué? ¿No? Me parece mucho más regalo lo que le dieron a MC con un diputado. Con un de diputado facto. adicional. Eso sí es un regalo. Bueno, el regalo, por ejemplo, O sí fue... Zapotlanejo. Regalo sí fue Zapotlanejo, Zapotlanejo. que quitan a uno de MC y se lo dan a Morena. Eso sí, claro. Es que lo que acaba de decir Babel va a ser lo que va a ocurrir. Que MC va a ganar por un amplio margen, Un por margen un mayor. margen mayor. Claro. Porque todo el aparato se va a concentrar en Tlaquepaque, mientras que Morena ya está Por eso, desarticulado, a ver, porque entonces- no tiene gobierno. Oye, Entonces, ya- flaco ya favor, se- ya se vio el flaco aparato favor le hasta están la haciendo en el convocatoria. Congreso No me dejas hablar de a eso, la pero ahí candidata va. de MC. Flaco favor le están haciendo la candidata de MC. La señora poniéndole- quiere hablar. No, Dile, nada. dile, Dile, dile. dile. Gracias, a ver. No. Adelante, adelante. Es que yo quiero que lo hablemos después con calma. Lo de la convocatoria en la que solamente Es que hablan seguimos, mujeres. y Babel y yo seguimos adelantando. Adelantándose así. Pero bueno, pero nada más para cerrar esto, es que el aparato ya operó ahí en el Congreso. O sea, cuando tú ves una convocatoria Pero que a está lo es que diseñada es- para afectar a Morena, pues claramente ya, o sea, eso y más vamos a ver para que gane MC en Tlaquepaque. Sí. A ver, volvemos, digamos, un poco para cerrar el tema ya. De la irnos anulación del tribunal. Póngale el nombre. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno es, ¿hay un mensaje o no a la Iglesia Católica? Y el otro es, si el tribunal, como tú dices, pues como falla una cosa, falla la otra. Es decir, no se puede interpretar que esto sea algo de, digamos, que una jugada de tres bandas, cuando en realidad el tribunal está jugando quizás cuestiones mucho más internas, ¿sí? Y Tlaquepaque no fue sino la excusa. Bueno, pues vamos a ver en qué queda. En qué queda y si el Tribunal Electoral vuelve a intervenir Pues sí. en Tlaquepaque y anula esta intervención del Congreso que limita solo mujeres para que participen en la elección extraordinaria. Ya no se pueda registrar Alberto Maldonado, que fue el candidato que impugnó la elección que finalmente fue anulada. Pero bueno, ahora vamos a la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Aquí de la sección, Ibabel. ¿Qué le ponemos? ¿En mis dominios no se pone el sol ni el cubrebocas? Los que- No sé, porque es a propósito, me imagino, Ajá. de De sus desafíos, sí, de sus sus desafíos fontanerías. por el uso del cubrebocas, ¿o no es por eso? Sí, de y luego hecho, su ahora última quizás aparición fue cuando le
No, es que ayer salió un le video. pintó el dedo a una diputada también. Ha hecho todo, pero ayer en un aeropuerto en la Ciudad de México no salió un se puso el video cubrebocas. donde no se lo ponía en un edificio público donde es obligatorio y la gente, Le los gritaba. pasajeros le empezaron a gritar, a filmar y le valió. Sí. No se puso y llamaron a la policía. Nunca llegó la policía, dijeron que era diputado. De una impunidad, de un altanerismo, de una prepotencia, es realmente insólito. Ñoñoroña. Ñoñor. Es que por eso yo creo que sí es un buen nombre, o el no tengo llenadera y me vale todo, ¿no? Ah, sí, esa también Sí, está buena. ñoñoroña. Ñoñoro. ¿Y tú, Jaime? ¿Qué nombre le Bueno, pondrías? pues yo que le pondré el impresentable, ¿no? Otra vez. No, es Baco. Pues. Yo lo que no estoy de acuerdo es que insulten a Baco así. Sí, ¿por qué tiene que ser? Aparte, ¿saben que él es abstemio? No, nunca has hecho un me vinito ni digas. nada. ¿No? Sí. ¿Ves lo que pasa cuando la gente no toma? Es lo que dijo. Que, la vez que toma, entonces ve nomás lo No que son pasa. dignos de confiar. No son dignos de confiar. Bueno, nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, regresamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que a cada rato recuerda que el rey de España no le ha dado respuesta a su petición de pedir disculpas por los actos de abuso y barbarie cometidos durante la conquista, respondió con un amor y paz a las duras críticas del expresidente español José María Aznar, quien irónicamente analizó el nombre del mandatario mexicano para evidenciar que no tiene ni el más mínimo origen azteca y, en cambio, sí mucho de la península ibérica. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. López. Eso vamos, es una mezcla. Incas. Azteca. Además, dejó en claro que nunca llegará a esa solicitud de perdón y cuestionó al nuevo comunismo que se encumbre en el indigenismo. En la zona metropolitana, nomás no encuentran dónde poner la basura. En vía de mientras, el clausurado basurero de Laureles seguirá funcionando. Pues bueno, este tema ya de los De la conquista. conquista y los perdones y que esta reinterpretación de la historia llegó a niveles verdaderamente absurdos, ¿no? Cosechas Sí, ya. lo que siembras, ¿no? Es lo que siembras. Claro, tenemos esta intervención, a mí me parece ridícula, de José María Aznar, porque tenemos un presidente haciendo de nuestro mestizaje y de nuestro origen un asunto que es así de ridículo Es como ridículo. ellos y nosotros. O sea, a mí perdón, pero López Obrador es tan mexicano como cualquiera, aunque se apellide López Obrador, pero él cosecha lo que sembró, porque se pone a hacer distingos entre orígenes y purezas. Jaime. Así es. Digo, lo mejor de todo, Diego, creo yo, fue que López Obrador no le entró al debate, ya le paró ahí el tema, ¿no? Cuando le preguntaron. Porque además su abuelo es español, ¿no? O sea que no. Pues sí, coincido en que es una provocación la que obtuvo la respuesta en los mismos términos y ya para hoy el debate. Pero sí me parece que ha habido otras implicaciones que incluso han llevado a una crisis diplomática en las relaciones bilaterales México-España por razones que giran y gravitan en torno a este tipo de cuestiones que inició el presidente López Obrador. Sí, es ridículo lo que dice Aznar, la verdad es verdaderamente patético y cómo se ve Aznar diciendo eso, pero finalmente es el juego en el Al que se que metió abrió el presidente. cancha Abrió Andrés Manuel. el Y presidente. bueno, segundo Claro. tema, la basura y las nuevas administraciones municipales, iba a haber. El desafío de las nuevas administraciones municipales, yo los vi muy contentos en su toma de protesta, que no están viendo el tema de la basura. Es más, vi a todo el mundo saludándose ahí, incluso en la toma de protesta de Lemus, que fue apenas hace un par de días. Vi que ya casi no hay conflicto entre la Universidad de Guadalajara y
No, y el gobernador. Y la basura no, o el gobernador sí, los alcaldes tomaron su distancia. Los veo muy emocionados con la toma de protesta y me parece que no están viendo el tamaño del problemita que tienen enfrente. Bueno, es que aparte del Todavía problema de la están basura, celebrando, ¿no? que lo hablaron un día antes, los vuelven a doblar, o sea, el problema los vuelve a doblar porque finalmente dieron otro mes a que sigan tirando en laureles, porque no tienen una solución a la mano. Es una bomba de tiempo. Y eso lo habían dicho, se cierra definitivo y ahora sí vamos a cumplir. Hace 15 años. Y otra vez lo dijeron Sí, esta vez. Estas o sea, lo llevan presiones, lo que diciendo empiezan así. a surgir son tiraderos clandestinos Pero digo, y un montón antes de de ir al problemas. tema de la basura, demos un repaso, como bien dice Pero, iba a ver, hubo ne- señales políticas interesantísimas en las tomas de posesión de los alcaldes Donde metropolitanos. los ciudadanos vemos un problema, los políticos suelen ver un negocio. Y la basura es un negocio tototote, ¿no? Sí. Entonces, yo no creo que realmente les preocupe. Todos están viendo en este recambio quién va a ser los nuevos jugadores y quién va a ganar. Cuando tú revuelves la basura, alguien más va a ganar, ¿no? Claro. El gran poder lo tiene Capsa. Este golpe a Capsa va a facilitar que otros crezcan. Vamos a ver quiénes, ¿no? Bueno, sacudieron del políticamente, tablero. ¿cómo Sí. lo viste, Jaime? Símbolos, a ver, símbolos. la nota de la toma de posesión creo que fue el miércoles, el jueves, último día de septiembre, donde fue los ayuntamientos que se van, le tomaban protesta al nuevo alcalde y a sus regidores y regidoras. La nota todo el día fue esta reaparición del líder del grupo de la Universidad de Guadalajara, del exrector Raúl Padilla, con quien el gobernador Enrique Alfaro tiene un abierto desencuentro por el tema de la quita del presupuesto al museo. Sin decir el nombre, bueno, pues el gobernador ha cuestionado que cómo es posible que la universidad se maneja a la voluntad de un solo hombre. Y bueno, tanto Frangé como Lemus lo tratan como el invitado de honor, ¿no? Ahí. David. Entonces yo creo que sí es como un deslinde desde el día cero de Lemus. Sí, yo creo que Lemus y Frangé jugaron bien en términos de juntar a todos los actores y hacerse un lado del conflicto. Lemus lo ha dicho, no quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución. Y eso pasa por invitar a todos que se encontraron y se vieron las caras. No nomás los invitaron, sino que lo placearon. Sí, lo placearon. Oigan, a mí lo que me llamaron la atención dos cosas de Lemus. Una es, me llama la atención que yo creo que es la primera vez que sucede en el país que un alcalde tiene que manejar dos transiciones al mismo tiempo, porque tuvo que hacer entrega-recepción en Zapopan y luego él tuvo que estar en la entrega-recepción de Guadalajara. Lo bueno es que había línea 3 del tren ligero, si no se entretiene, ¿no? Eso creo que... Zapopan no lo entregó. Pero todavía estuvo Exacto, allí no. y se vino para acá. Bueno, pero de todas maneras, o sea, yo creo que eso es inédito en el país y me llama mucho la atención. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque... ¿El acto propagandístico te refieres o qué? No, es que imagínate la capacidad que puedes llegar a tener para estar entregando y viendo todo esto y al mismo tiempo lo que tú estás entregando, estarlo pidiendo de este lado exactamente igual. Me parece que eso es inédito y que hay que estudiar esta transición, nada más como objeto de estudio. Claro. Y la otra que sí es política es que ¿qué onda con el exalcalde de Guadalajara? ¿Por qué nadie lo Desapareció. mencionó? No, porque ya no es, porque el A alcalde... unos los placean y los muestran y a Claro. otros los ocultan. Pero yo diría, interesantísimo, Lemus manda varias señales en muy pocos días de distanciamiento con Alfaro. Sí. El primero es el tema de seguridad pública, donde hacen ya la policía Intermunicipal, con lo cual le dan la coordinación. torre a Formalizan la ayer. Policía Es una Metropolitana. coordinación. Es una coordinación, pero que le den la torre al modelo alfarista, punto. Segundo, este placeo con Raúl Padilla, ¿no? Que coincide con que el menos presente fue Enrique Alfaro. Enrique Alfaro no está mencionado más que en el discurso de Guadalajara. Oye, ¿qué te parece Un esta poquito, fotografía ¿no? de Dante Dante con Delgado, Raúl, Lemus, Pablo, Clemente Castañeda y aquí Raúl Padilla? y no el gobernador. Y creo que la nueva señal que está dando son los recortes a la nómina de... Él dice que son aviadores y que, bueno, No, incluso, a ¿de ver, quién son? el hecho de Tercera que- señal en menos de 5 días. En menos de 5 días, 3 señales de golpe. El hecho de que Lemus diga que los recortes al personal excesivo, la burocracia dorada, sean aviadores, pues no hay más que las administraciones anteriores Claro. que son las de Ismael el del Pope Toro y la de Enrique Alfaro, ¿no? porque no hay aviadores de
épocas previas. O Sí quizás entramos a una pero, nueva etapa de bueno. MC. Claro. Lo habíamos comentado aquí muchas veces desde la elección, o sea que este MC no es el MC Exactamente. del gobernador. Yo Enrique diría que es Alfaro. como la asunción del grupo Coparmex, Exacto. pudiéramos llamarlo. Eso. El lemurismo, diría Falcón. O el Lemurismo. El lemurismo. O el grupo Coparmex, ¿no? Sí. Es más bonito el lemurismo. Pero bueno, Es vamos más bonito a el ver lemurismo. los El resultados lemurismo. Me de, gusta. El la lemurismo. neta, no, esto es lo que usted votó. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para el Ayuntamiento de Guadalajara por las omisiones en las inundaciones en el DEAN y Colonia Ferrocarrilera. ¡Enhorabuena! Digo, no nos podemos reír porque es una tragedia. Bien merecido. Pero donde entregaron los cheques de apoyo la semana pasada, se inundó hoy en la mañana otra vez. Entonces, digo, no dije que no nos podíamos reír, es una tragedia, ¿no? Sí, la verdad. muy Bueno, ¿quiénes son sus candidatos para esta semana? Es del Empezamos humor contigo, negro Ibabel. mexicano, no lo podemos Y evitar. Ibabel, ¿con quién empezamos? Va a cambiar. Ay, a ver, estoy entre dos. Es que no sé si Gertz Manero, porque de plano es impresentable por todas las acusaciones que ha hecho sin fundamento en el último mes. Y además porque ahora tiene una cosa muy extraña de que le pagó la Universidad de las Américas de Puebla. Bueno, pero ese es uno. Y el otro es Andrés Manuel López Obrador porque no va a ir al Senado. Oh, escoge, ¿no? No se te quita lo enojada todavía. Desde el Ya sé. principio del programa eso te tiene Eso enojada. me ganas de tiene. hablar de Entonces eso. López Obrador por no ir al Senado, López porque Obrador, Lili claro. Telles puso, hay que hacerle frente. Y ya, y dijo, ay, no le puedo responder a una mujer porque a una mujer no se le responde. Enséñales, David, cómo me dices tú. A ver, Jaime. yo decía que la legislatura 62 se va yendo, entonces yo la voy a volver a proponer. Ahora, por este tema de andar cambiando la convocatoria de una Es elección, una elección a modo. además violando lo que dice el propio INE. Yo quisiera postular en específico a las diputadas de Movimiento Ciudadano que en nombre de las mujeres y haciendo una simulación de la paridad de género, hagan esta maniobra tan vulgar. Yo iba a proponer a Elizabeth Alcaraz, una diputada que propuso lo de está proponiendo, ya pasó por comisiones, tiene que ir al pleno, el uso del tapabocas, pero como están Con multa, muchas ¿no? diputadas... Con multa, ya, pero ¿qué? con multa. O sea, está Con multa de proponiendo que sea 36 horas de obligatorio. cárcel. Con multa. ¿no? Son Pero tonterías yo, esas, ¿verdad? ¿saben qué? Me voy a quedar con Gertz. Yo voy a tomar tu propuesta, la Gestapo, que está convertida en... Perfecto, gracias. No lo está dejemos fuera persiguiendo de- a quien no debe. Y las diputadas, pues ahí van en el paquete, nuestra amiga Elizabeth. Bueno. Y ya no hablamos de ahí la está, muy bien. convocatoria. Ya no hablamos de la convocatoria. Y pues ya nomás Es falta la convocatoria. apuesta. No, va a faltar la apuesta. Pues sobre la convocatoria. La apuesta de la semana, bueno, que aquí está, sobrevivirá la Policía Metropolitana los cambios de gobiernos. Esta fue la de la semana pasada, ¿quién fue el que ganó? No sé, ¿quién ganó? No sabemos quién ganó. Bueno. ¿Cómo votamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? No. Votamos Yo me acuerdo que yo dije que no le iba a pasar, que iba a quedar en papel, pero que de todos modos ya era papel. Exacto, que no iba a desaparecer porque no puedes No iba a desaparecer lo que no desaparecer existe. formalmente. Porque realmente no existía. Y sobre nuestra apuesta de esta semana, echará para abajo el Tribunal Electoral la elección extraordinaria solo para mujeres en Tlaquepaque. ¿Tú qué dices? ¿Va a pasar esa aberración del Congreso o no? No debería de pasar. Yo estoy en desacuerdo con eso, a pesar Pero, de que ¿tú parece qué crees que feminista, pase? no ¿Que es la- feminista. ¿La tumban o no la tumban? Sí la tumban. La tumban. La tumban. Pues a la tumba. ¡Vámonos! Muchas gracias a quienes nos acompañaron desde casa. Nos vemos la próxima semana. Pónganse su cubrebocas, no hay que noroñar. Ahora también.